Vamos a leerle en el capítulo 1. Primera carta o epístola, significa lo mismo, epístola significa carta, del apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Tesalónicas. Dice así a partir del versículo 6 hasta el 10, así como podéis ver en vuestro boletín. Dice así la palabra: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que Dios bendiga su palabra. Antes de que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, dijo algo importante. También después de resucitar y antes de ascender a los cielos, también dijo lo mismo, dijo algo igual. Lo que dijo el Rey de Reyes y Señor de Señores no fue porque sí. Cuando el Señor da una palabra, y da una palabra en unos momentos tan importantes como era cuando iba a morir en la cruz, o en unos momentos tan importantes como era cuando, una vez resucitado, iba a ascender a los cielos, tiene que ser algo importante, ¿verdad? Tiene que ser algo trascendental. El Señor Jesús dijo: no temáis en vuestro corazón. Dijo: no tengáis miedo, no temer. Significa, o no significa, mejor dicho, que no vaya a haber problemas. No significa que no vaya a ocurrir cosas, no significa eso, no quiere decir eso. Dice: habrá grandes problemas que nos pueden mover, pero no temáis. Puede haber problemas, pero no temáis. Como creéis en Dios, creer también en mí, dice el Señor. Dijo esto, pero en realidad su objetivo era este: cuando yo me vaya, os enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Por eso, no preocuparos. No vais a quedar solos, sino que el Espíritu de Dios va a estar con vosotros. Él, dice la palabra, Él os hará saber todas las cosas. Por eso es que no tenéis que temer. No es porque no vayan a venir problemas. No es porque no vaya a haber dificultades, que las va a haber. Pero lo que nos está diciendo es que no vais a estar solos. Lo que nos está diciendo es que no tenéis que temer, porque el Espíritu de Dios os va a guiar, os va a conducir. Entonces, no es necesario que tengáis miedo. También dice, antes de partir al cielo, también dijo algo importante: os daré poder. Un poder para que podáis llegar hasta lo último de la tierra. Lo dijo en Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Desde Jerusalén, que era donde estaban, hasta lo último de la tierra. Les estaba dando el poder para llegar hasta el último rincón del mundo. Tan importante es esto. Si nosotros nos fijamos bien en esta palabra, podremos recibir respuestas importantes como la iglesia de Tesalónica recibió. ¿Por qué Jesús nos dijo que fuésemos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué diría esto? Y tenemos que entender que la llenura del Espíritu Santo es la bendición más preciosa que todo creyente debe de recibir. Es la bendición más grandiosa que puede recibir cualquier creyente y que todos debiéramos de tener. Ahora, pero también es verdad que hay una parte que es opuesta o contraria, ¿verdad? Al igual que Dios está y nos dio el Espíritu Santo, sabemos que hay una potestad, que hay un poder que también se levanta en contra del nombre de Jesucristo, que la Biblia le da nombre, le llama Satanás, diablo.
y también que tiene ese ejército de demonios que aparecen en la Biblia, pero que muchas veces nos quedamos con el nombre y la realidad del nombre de Satanás, cuando lo que no nos damos cuenta es que ese nombre es el que nos trae los graves problemas que hoy en día tenemos en el mundo, donde es aquel que trae las graves crisis decisivas de la humanidad, donde los grandes problemas de la nación es aquel que nos lo trae. Y a veces no entendemos, porque a veces lo vemos también de una forma muy mística, y no vemos la realidad que está ocurriendo. Hace que todo el mundo caiga en una confusión espiritual, utilizando incluso la cultura de este siglo. El diablo que realmente, y la oscuridad que ha traído en nuestra cultura, hace que el mundo entero esté cayendo en este problema de confusión espiritual, en esta confusión donde la gente ya no sabe muy bien en qué creer. Porque además, como decíamos la semana pasada, hay una idea de que todas las religiones son iguales, de que todos los dioses son lo mismo, que da igual a qué Dios estés tú adorando, el caso es que seas buena persona, del énfasis que se está haciendo desde todas esas perspectivas religiosas. ¿Cuál es? Bueno, pues ser buenas personas y ayudar al prójimo. Y está bien, porque es una buena idea, es una buena doctrina de vida, pero nada de eso puede solucionar el problema espiritual. Si nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, este problema se solucionaría fácilmente. Porque en el momento que nosotros proclamamos el nombre de Jesucristo, Satanás tiene que huir sí o sí. El problema es que muchas veces la gente no cree esto. Incluso los propios creyentes no creen esto. Lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia y tenemos que creerlo. Pero hay muchos creyentes que no lo creen. Es algo espiritual, pero también es algo muy científico. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Por eso es algo importante que nosotros tenemos que ver en este día, si queremos recibir también esta palabra. Lo primero que tenemos que tener nosotros, y en lo cual nosotros tenemos que centrarnos, tiene que ser en la palabra. Si nosotros nos desviamos de la palabra, vamos a caer en confusión. Muchas veces digo, ¿por qué es tan importante la palabra? Precisamente la palabra, entre otras cosas, es importante para que el diablo no nos engañe. Para que realmente el diablo no venga con engaños a través incluso de la propia palabra que el diablo utiliza para confundir a la gente. Y por eso hay tanta confusión, por eso hay tantas iglesias, tantas religiones, tantas denominaciones, tantos pensamientos, tantos énfasis diferentes, porque incluso utilizando la palabra, el diablo engaña a las personas. Pero yo tengo que saber que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a obrar siempre a través de la palabra. Por eso muchas personas quieren hacer énfasis en la obra del Espíritu Santo, hacen mucho énfasis en ello, pero no tienen la base de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es donde se cae en lo que llamamos un misticismo insano. ¿Por qué es insano? Porque no está basado en la palabra, está basado en el misticismo mismo. Cuando perdemos la palabra, entonces perdemos la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios obra siempre a través de la palabra. Dios no hace nada que antes no haya dicho que va a hacer. Cuando Dios va a hacer algo, siempre lo dice. ¿No os habéis fijado en la palabra? Dios quiere librar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. ¿Y qué es lo que hace? Levanta un hombre y le dice lo que va a hacer. Voy a liberar al pueblo de Israel. Tú tienes que bajar a Egipto y decirle al faraón. Pero le está diciendo lo que tiene que hacer. Cuando levanta a José también le dice lo mismo, le da una visión en un sueño. Yo te voy a hacer esto, te voy a poner por cabeza para que todos se inclinen ante ti. Te voy a poner en un lugar preeminente. Dios le dice lo que va a hacer. Así sucesivamente hasta que llegamos al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo recibe la luz del Evangelio y recibe esa visión, Dios le dice lo que va a hacer. Podéis acercaros en Hechos 15, donde está dándole la palabra. A ti te pondré por cabeza. Tú irás a predicar a reyes, tú predicarás a gentiles, tú predicarás a príncipes. Dios le está diciendo la palabra que Dios va a cumplir. Por eso, si yo pierdo la palabra, voy a caer en un misticismo insano. Porque Dios obra siempre a través de la palabra. Tan importante por eso que tenemos que fijarnos bien en la palabra. No puedo perderla.
porque es lo que Dios va a cumplir. Muchas veces los creyentes oran y oran muchas cosas y a veces el argumento está bien, dicen, bueno, yo oro y tengo fe y oro porque tengo fe. Pero no es eso lo que Dios te dice. Dios te dice que ores la palabra que Dios te está dando. Que ores en tono de la palabra. No en torno a la fe. Es verdad que tienes que tener fe para eso. Pero no tengo que orar simplemente por la fe. Tengo que orar por la palabra que Dios me ha dado. Tengo que coger la palabra. ¿Qué palabra Dios me ha dado a mí? Y en base a esa palabra que Dios me ha dado a mí, a través de la obra del Espíritu Santo, yo puedo tomarla como un pacto que Dios me da. Es la palabra que Dios me está dando. Es la palabra o el compromiso que Él adquiere con sus hijos, con cada uno de nosotros. Por eso es un pacto. ¿Pacto qué significa? A veces confundimos pacto con un contrato. A veces pensamos, es lo mismo, pero en realidad no lo es. ¿Un contrato qué significa? Un contrato significa un acuerdo entre dos personas que tienen que cumplir al 50% sus compromisos, ¿verdad? Entonces yo me comprometo a hacer mi parte y tú te comprometes a hacer la tuya. Eso es un contrato de trabajo. Yo voy a realizar un trabajo a cambio de una economía, ¿verdad? Hacemos un contrato. Voy a vender una casa y hacemos un contrato de compraventa. Yo me comprometo a venderte, pero a cambio de una cierta economía o a cambio de una cierta remunerancia. ¿Amén? Ahora, ¿pacto qué significa? Pacto significa lo que Dios hace 100% que ha dicho que va a hacer. No depende de nosotros. Dios lo va a hacer sí o sí. Porque no depende de un contrato, no depende de la parte mía, sino que Dios dice lo que va a hacer sí o sí, contigo o a través de ti, o por encima de ti, o a pesar de ti. Pero Él sí o sí lo va a hacer. Pacto significa lo que Dios va a hacer siempre, 100%, no depende de nosotros. Por eso es importante, yo tengo que saber la palabra, porque sé qué es lo que Dios va a cumplir. Lo tomo como un pacto. Señor, tú has prometido, por lo tanto tú lo vas a hacer, tú lo vas a cumplir. No es un contrato que tú haces conmigo, es un pacto que tú has establecido. Por eso yo tengo que entender la palabra, yo tengo que coger la palabra y en base a esa palabra yo puedo orar a través de la obra del Espíritu Santo. Dios obra en nosotros a través de la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que Dios envía a Jesucristo para solucionar todos los problemas. Esa es nuestra fe. Que creemos en la obra de Jesucristo. Este es el núcleo del Evangelio, es el núcleo de la palabra. Por eso si yo me aferro a ese núcleo de Jesucristo, si yo me aferro a ese pacto, si oramos aunque sea un poquito por ello, aunque sean 5 minutos por ello, no importa, porque es 100% lo que Dios va a hacer. Aunque yo ore 5 minutos, Dios lo va a hacer. Porque es el pacto que Él ha dado. Es el nombre de Jesucristo quien nos lo ha dado. Por eso cuando yo oro en esa palabra, Dios obra poderosamente. Porque es la palabra y el pacto que Dios nos ha dado y que va a cumplir sí o sí 100%. Jesucristo vino a nosotros, solucionó todo problema. Por eso es que nosotros podemos dar culto. Por eso es que nosotros podemos orar en su nombre. Porque Cristo ya ha venido, ya ha hecho la obra. Y aquellos que creen en esta verdad, y aquellos que la creen 100%, significa el Espíritu Santo va a obrar. Porque el Padre ha dado una palabra. El Hijo que ha cumplido y el Espíritu Santo responde a la oración. Es lo que llamamos el Dios Trino. Es el Dios Trino que está obrando a través de la palabra. Por eso tenemos que verlo, y si nos fijamos en la palabra, oramos con esta palabra, todo lo que está grabado en nuestro corazón va a cambiar. Nuestra raíz cambiará. Hoy hablaba a los remanentes, a los pequeñitos, les decía, vosotros sois jóvenes, sois pequeños todavía. Es el momento de quitar cosas que no sirven y grabar dentro el Evangelio. ¿Por qué? Porque luego somos mayores. Y como los árboles que salen torcidos, luego es muy difícil enderezarlos, ¿verdad?
Porque lo que hay grabado en nosotros, lo que ha enraizado en nosotros, es muy difícil quitarlo. Es muy difícil desarraigar lo que hay grabado en nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Es solamente a través de la palabra. Es la obra de Dios a través del nombre de Jesucristo. Es la obra que sale a través del Espíritu Santo, que puede cambiar todo lo que durante años ha ido grabándose en nosotros. Todo lo que durante años se ha venido grabando empieza a desaparecer por causa del Evangelio. Cuando eso ocurre, empezamos a ver el camino que debemos seguir. El Señor nos dijo, seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero eso es complicado. Eso es difícil. ¿Verdad? Parece muy complicado. Por eso es que Dios dijo, no os preocupéis, no tengáis miedo, yo os daré la obra del Espíritu Santo y entonces recibiréis la guía de Dios. No preocuparos entonces. No miréis al último lugar, hasta el último de la tierra. No, simplemente recibe la guía del Espíritu Santo. A través de la palabra, recibe la guía del Espíritu Santo. Cada día sigue recibiendo la guía del Espíritu Santo. Entonces veremos cómo la palabra que Dios dio se empieza a cumplir. ¿Cuál fue la promesa? Vuestros jóvenes tendrán sueños, tendrán visiones, ¿verdad? Vuestros ancianos soñarán sueños. Los ancianos podremos volver a soñar. Significa, podremos ver el futuro. A través de la guía del Espíritu Santo, a través de la palabra, Dios nos está hablando del futuro que viene delante de nosotros y que no termina ahí, sino que además podremos llegar a la cima espiritual, al lugar alto donde Dios está y podremos ver lo que hay al otro lado de la cima. Nosotros podremos estar en ese lugar espiritual y a través del pasaje de hoy podemos ver a qué es lo que tenemos que imitar para que realmente eso se cumpla. Porque Dios nos ha llamado a ser modelo. Nos ha llamado a ser modelo y sí o sí lo somos. Queramos o no queramos, somos modelo para la gente. Vosotros sabéis que la gente nos mira porque somos creyentes. Dirán, ¿y estos que son creyentes? A ver ahora que tiene ese problema, ¿cómo actúa? A ver ese que se dice que es hijo de Dios, que va a la iglesia todos los domingos. ¿Cómo actúa cuando viene el problema? Sí o sí, somos modelo. La gente nos mira. Los que somos padres creyentes, los hijos, nos miran cómo actuamos. ¿O pensáis que no lo hacen? Lo hacen, nos observan. Hay un anuncio en televisión que habla de eso, ¿verdad? Que los hijos imitan en todo a los padres. Y el padre se queda mirando como diciendo, ¿por qué el niño hace eso? Y el padre lo está haciendo, ¿verdad? Porque somos modelo. También nosotros somos modelo. Que el Espíritu Santo esté con nosotros es algo tremendo. Lo creamos o no lo creas. Que la obra del Espíritu Santo esté en ti es algo tremendo. Tremendo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Todas las personas vienen siempre una crisis espiritual, personal, a todas las personas. A toda la humanidad. Por eso Dios nos dice que nos da el poder para vencer esto. Porque el mundo está en este problema espiritual. Y por eso nos dice, aún así, no os preocupéis. No preocuparos. Porque la obra del Espíritu Santo está en vosotros. Es la mejor promesa que podemos tener de la Biblia. Satanás siempre trae dificultades, guerras, conflictos. Solo hay un camino para deshacer esta obra de oscuridad. Y es a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso no tenemos de qué preocuparnos absolutamente de nada. Jesucristo antes de ascender dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Simplemente, solo ser llenos del Espíritu Santo. No os calentéis la cabeza con el final de los tiempos, qué pasará o qué va a dejar de pasar, o cuándo vendrá o dejará de venir. No os toca a vosotros saber esto. Simplemente, ser llenos del Espíritu Santo. No os compliquéis. A veces los cristianos nos complicamos mucho la vida. A veces nos complicamos mucho con la teología. Nos calentamos mucho la cabeza con las cosas del más allá. Si todavía estamos acá, ¿verdad? Muchos se preguntan, ¿cómo será el cielo? Está bien, podemos preguntárnoslo. Pero mientras tanto, vamos a cumplir la obra para la cual Dios nos ha llamado hasta que partamos a su presencia. ¿Qué más da? ¿Cuándo será? ¿Qué más da? ¿Qué día? ¿Qué hora? Yo qué sé.
Si el propio Jesús dijo, ni el Hijo del Hombre sabe ni el día ni la hora. Y nosotros nos calentamos la cabeza. Yo recuerdo a algunos hermanos que al principio me venían y me decían, pastor, ¿cuándo vas a hablar del Apocalipsis? Porque en el Apocalipsis me han dicho que vienen cosas del futuro y yo quiero saber cómo, cuándo y dónde. ¿Y qué te va a solucionar eso la vida? Lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo ahora. Ser lleno porque cuanto más pasan los días, cuanto más avanza el tiempo, más confusión espiritual está viniendo al mundo. Y mientras tanto nosotros nos entretenemos en cosas que no son importantes ni relevantes, que no nos toca a nosotros siquiera tampoco saberlo. Pero hay una realidad que está ahí. Y cuanto más pase el tiempo, es peor. Tú fíjate la ciencia, les decía, fijaros en la ciencia, cuanto más avanza la ciencia, supuestamente mejor tendríamos que vivir. ¿Es así o no? Mejor tendríamos que vivir. La ciencia avanza, la medicina avanza, pero la realidad es que la gente cada vez vive con más dificultades. Cada vez nos cuesta más trabajo llegar al final de mes. Y ya no solamente por la crisis económica. Pero cuanto más tecnología tenemos, es así. Todas las personas hoy en día les decía, les enseñaba, no lo tengo aquí, sí, les enseñaba, hoy en día todos tenemos un aparatito de estos, ¿verdad? ¿Alguien no tiene? ¿Alguien no tiene? Todos tenemos. El 4G y el qué sé yo. Y cada año sacan un teléfono nuevo, mejor, más grande, ¿verdad? Ya uno no sabe lo que lleva en la mano, si es un teléfono o es un... Ya sacan la tablet y ya hay un teléfono entre tablet y teléfono que... ¿Cómo se llama? Hay un nombre que... ¿Cómo es eso que se llama? ¿Cómo? No sé, eso es medio tablet, medio teléfono. Yo ya ni sé, me he perdido. No sé, un nombre muy raro. Pero ya es... Dice, no, esto es tablet y teléfono. Una cosa rara de esas, ¿no? Algo grande, digo. Alguna vez lo ves por la calle con eso y dices... Me recuerda cuando yo era joven... Y íbamos los jóvenes, como no teníamos esta tecnología todavía, íbamos con los aparatos de radio y cassette así grandes, ¿habéis visto alguna vez en la película? Esos grandes, así agarrados, para escuchar la música. ¿No los habéis visto en la televisión? ¿Verdad? Llevaban un aparato así, de este tamaño, y lo llevaban así al hombro. Iban por la calle, ¿verdad? Ahora no, ahora todos, ¿verdad? Ahora ya no hace falta eso, ahora metes el con unos auriculares... Y la gente ya va así. Le ves por la calle hablando solo, dirá, ¿está loco? No, luego te das cuenta que lleva el pinganillo ese y dice, no está loco. En mi época veías hablar a alguien solo, diría, este está mal, este va o viene del psicólogo. Pero ahora no, ahora ves a la gente hablando sola, con el pinganillo. Porque todos tienen. ¿Quién no? Incluso han sacado teléfonos para niños, para adolescentes, móviles, ¿verdad? Para estar localizados, para todo ese tipo de cosas. Es verdad que cada vez tenemos una tecnología mucho más avanzada, pero cada vez hay más depresiones en el mundo. Cada vez hay más suicidios en el mundo. Tenemos una tecnología muy avanzada, una medicina muy avanzada. Se pueden hacer operaciones increíbles hoy en día, pero la gente sigue sufriendo de depresión. La gente sigue suicidándose. No importa, tú puedes tener una tecnología muy avanzada, pero la gente sigue sufriendo. La gente sigue fracasando en la vida. No importa el teléfono que uno tenga, o el coche que uno tenga, o la casa donde viva, o el trabajo que haya conseguido. Sigue sufriendo en esa situación. Todas las personas están sufriendo por estas circunstancias. En la Biblia nos habla precisamente de esto. Por eso, solo tenemos que recibir el Espíritu Santo. Solo tener la llenura del Espíritu Santo, porque entonces recibiremos poder, dice la palabra, y nos convertiremos en testigos de Cristo. Testigos hasta lo último de la tierra. Si podemos buscar esta respuesta, tendremos gran gozo. No tenemos que tomar a la ligera lo que Jesús dijo. Es una palabra importante. Si un estudiante descubre este misterio, si realmente un estudiante puede llegar a entender esto, vendrán grandes respuestas en sus estudios. Si un líder, si un obrero, si un pastor descubre este poder, podrá tener respuestas en este mundo.
Si cualquier obrero puede llegar a entender esta palabra en su trabajo, en su negocio, donde esté, si recibe esta palabra, si entiende este secreto, podrá recibir respuestas importantes en su vida. La gente está mintiendo hoy en día, está sufriendo. Muchos dicen la iglesia no funciona, pero es mentira. Pero hay gente que dice la iglesia ha fracasado, la ciencia es la religión de hoy. Y es mentira. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo la gracia y la bendición de ser salvos. Es una gracia y una bendición extrema, pero no lo están entendiendo. Por eso tenemos que encontrar, ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros empezamos con la palabra, si a través de la palabra puedo entrar en la oración y a través de ello puedo hacer la evangelización, lo que llamamos los 3 hoys, todo lo demás estará hecho. Nada más. Y un día llegaremos al nivel de Pablo. ¿Sabéis? Pablo es aquel que llegó a decir, yo he estado en el tercer cielo. Yo he llegado a ese nivel. Significa, he podido ver algo tremendo, grandioso. Algo que no está en este mundo. Algo que tampoco está en el cielo que vemos, donde están las nubes. Es algo que está más allá. Pudo entender, yo he visto algo tremendo y grandioso. Por eso él pudo orar para superarse. Y él oró y Dios obró grandemente en la vida de este hombre. Así es que podremos llegar a ser modelos de bendición. Podremos ser ejemplo. Podremos ver cómo Pablo habló a los tesalonicenses y les dijo, sois imitadores. Tenemos que ser ese tipo de modelos para que la gente pueda llegar a pensar como nosotros, donde otras personas que no son creyentes quieran llegar a imitarte, a ser como tú en ese momento. Debemos de ser estas personas como la iglesia de tesalonicenses. Tenemos que empezar desde nuestro propio nivel. Las respuestas vendrán solas. Por eso, no temas en tu corazón. No tengas miedo, dice el Señor. A veces puede pensar es un nivel muy alto. Hay veces que hay una pregunta que hace unas semanas formulábamos. ¿Realmente tú quieres que tus hijos se parezcan a ti? ¿Tú quieres que realmente tu hijo, tu hija, te imite en todo lo que tú haces? Pensadlo, no es cuestión de contestarse ahora, ¿no? Es cuestión de que pensemos. ¿Realmente somos esa persona? ¿Somos ese individuo que quiero que mi hijo se forme? ¿Quiero que realmente mi hijo tome el modelo que yo tengo? ¿Quiero que mi hijo obre y actúe como yo actúo y obro? Es lo que está diciendo la palabra. Y Pablo llegó a Tesalonicenses y lo dijo a la iglesia de Tesalónica. Sois imitadores de mí. Y lo decía con orgullo. Incluso Pablo animaba, imitadme a mí, decía. Imitadme a mí. Él mismo se ponía como modelo. No siempre nosotros podemos hacer esto. Ni con nuestros hijos, ni siquiera con ellos, ni siquiera con los remanentes. Imitadme a mí. ¿Es verdad que podemos decir esto a los remanentes, a nuestros hijos? Por eso no temas, sé que es difícil. Por eso, sed llenos del Espíritu Santo. Para que Él haga la obra. Y como tal tenemos que levantarnos. Como tal tenemos que formar la iglesia. Como tal tenemos que ser un modelo de iglesia, como la iglesia de Tesalónica era un modelo de iglesia. Tenemos que ser ese modelo que pueda anunciar esas promesas que puede recibir de Dios todo creyente. Porque esa es la llenura del Espíritu Santo. Ser un modelo donde la obra del Espíritu Santo venga a nosotros y luego se transmita a los demás. Ser ese modelo de la iglesia de Tesalónica es lo que se nos invita. Mira el ejemplo y mira la palabra. Después de tener victoria en la cruz, Jesucristo dijo una cosa: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Esto dónde lo dijo? Me desapareció. ¿Dónde dijo esto? Lo dijo en el monte de los Olivos. ¿Verdad? ¿Qué les dijo? Ahí en ese momento, yo estaré con vosotros
hasta el fin del mundo. Allí dice la palabra, que estuvo durante 40 días, ¿verdad? Y en esos 40 días, ¿qué hizo? Les enseñó referente al reino. 40 días les estuvo enseñando sobre el reino de Dios, lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. En esos 40 días que estuvo con ellos, antes de partir al cielo, Jesús les dijo, y recibiréis el Espíritu Santo. No os mováis de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí vendrá la promesa de Dios. Ahí vendrá la llenura del Espíritu Santo. Esa promesa fue transmitida en el aposento alto de Marcos. Llegado el día de Pentecostés, Hechos 2, ocurrió esa palabra. Llegó ese momento donde recibieron la promesa de parte de Dios. Pasaron del Monte de los Olivos al aposento alto de Marcos, pero esa palabra no quedó ahí. Esa palabra pasó a la iglesia de Antioquía, donde recibieron gracia de parte de Dios. Dice la Escritura en Hechos 11, la gracia del Señor abundaba en ese lugar. Pero ¿cómo llegó la palabra a este lugar? A través de aquellos que estaban en el aposento alto de Marcos, que iban predicando el Evangelio, que iban dando testimonio de que Jesús era el Cristo. Y esta bendición, a través del apóstol Pablo, llegó nuevamente a la iglesia de Tesalónicas. ¿A través de quién? De alguien que la iglesia de Antioquía encomendó como misionero hasta lo último de la tierra, y llegó el mensaje a la iglesia de Antioquía. Es la bendición que Dios dio. Esta es la vida de fe. Esto es lo que Jesús transmitió en el Monte de los Olivos, que llegó hasta la iglesia de Antioquía y desde ahí hasta el fin del mundo. Es la vida de fe que Dios nos ha dado. Es la vida de fe para frenar los desastres que vienen inevitablemente. La iglesia está fallando por no entender esta palabra. Por eso las personas no están escuchando correctamente la palabra de Dios. Jesús dijo, vendrán muchos desastres que van a ir a tu vida personalmente. Y esto no se puede parar humanamente. Por eso tienes que recibir la llenura del Espíritu Santo. Estas palabras transmitidas por las personas que tenían fe, personas que fueron transformadas, llegaron a la iglesia de Tesalónica, hombres y mujeres de fe que fueron ejemplo y modelos para imitar. Hombres como Pedro, un ejemplo que nos gusta poner. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía ningún poder, no tenía ninguna fuerza. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo, hubo un cambio totalmente radical en su vida. Hubo un cambio radical en él. Simplemente era un pescador, que a veces posiblemente no tenía ni para comer. El día que no pescaba, pues ese día probablemente no comerían. Pero después de ser lleno del Espíritu Santo, ese mismo hombre predicó el Evangelio ante el Sanedrín. Antes que no tenía poder, pero después le dijo a un cojo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En medio de la puerta del templo, se paró y pronunció estas palabras. Un hombre que días antes, una mujer, una criada, le había dicho, ¿tú eres uno de los que están con este Jesús de Nazaret? ¿Tú eres uno de ellos? Y este mismo Pedro es el que salió corriendo, huyendo de una simple criada. Y ahora vemos delante de un Sanedrín hablando, delante de la puerta de un templo, el templo de Jerusalén, obrando en este nombre. Es un hombre que pudo llegar a hacer una gran confesión de fe. No hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Jesucristo es el único nombre que ha sido dado al hombre para ser salvo. Este mismo hombre que estaba acobardado, que no tenía fuerza, que no tenía poder para nada, su vida cambió. Su vida fue transformada. Por eso debemos de recibir la gracia y el don del Espíritu Santo. Nuestra vida debe de cambiar. Nuestra empresa, nuestro trabajo tiene que cambiar. Nuestra familia tiene que cambiar. Siguen viniendo crisis al mundo y debemos de parar esto. Por eso la palabra recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis
testigos hasta lo último de la tierra. Es este modelo el que tenemos que seguir. Es el modelo de iglesia que tenemos que instaurar. Esta obra que empezó en el aposento alto de Marcos, que llegó hasta Tesalónica y se transformó hasta lo último de la tierra para cambiar el mundo. ¿Podremos cambiar el mundo? ¿Podremos realmente ser capaces de llegar y cambiar el mundo? ¿Podremos hacerlo? ¿Será posible? Si tenemos el Evangelio real, original, y lo vivimos, lo haremos. Simplemente por eso necesitamos este Evangelio real, original. Necesitamos enraizar en este Evangelio, nada más. Y ser los modelos que salvarán el mundo a través de los remanentes. Que podamos ser, y os bendigo en el nombre de Jesucristo, que seamos estos modelos. Que podamos levantar la iglesia como modelo y como ejemplo para el mundo. Amén. Os bendigo que recibáis en esta semana las grandes bendiciones a través de la llenura del Espíritu Santo. Y el Padre, por ello que oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.